Bienvenidos a la lección 7 del curso online en mi canal para aprender a tejer con 2 agujas tricot. Hoy vamos a aprender el montaje de puntos tipo cordón. Este montaje de puntos es muy parecido al montaje básico de puntos que expliqué en la lección 6. Solamente tiene una pequeña diferencia que es la que vais a ver a lo largo de este vídeo. Para empezar con el montaje de puntos tipo cordón, hacemos un nudo corredizo, lo colocamos sobre la aguja y echamos la cola hacia un lado para que no nos estorbe al montar los puntos. Lo siguiente es realizar el primer punto. El primer punto se hace igual que el montado básico de puntos, pero el resto de los puntos ya se hacen tipo cordón, es decir, el primer punto es el que se diferencia respecto a los demás, que se monta como el montado básico de puntos. Para eso metemos la aguja en el agujero del nudo corredizo, ¿vale? Se forma una X o un aspa, como mejor lo queráis llamar, y cogemos la hebra de trabajo, que es la que va al ovillo, y envolvemos la aguja con ella y sacamos la aguja por el nudo corredizo. Y aquí paro porque os tengo que explicar una cosa, que es un pequeño truco. El montado de puntos tipo cordón tienden los puntos a quedarse muy ajustados en las agujas, sobre todo si son de madera o de bambú. Para eso, al sacar la aguja con la hebra, tenemos que tirar hacia arriba formando el nuevo punto más grande que lo habitual. Esto es para que los puntos queden flojos sobre esta aguja y podamos meter la aguja para hacer el nuevo punto. Ahora lo vais a entender mejor. Metemos esta aguja en el agujero del nuevo punto, ¿vale? Colocamos sobre la otra aguja y ajustamos, pero dejando el punto un poco flojo. Y ahora lo entenderéis muy bien en esto que os voy a explicar ahora. Tenemos dos puntos sobre la aguja. Una es la del nudo corredizo y otra es la que hemos montado, el primer punto, que lo montamos según el modo básico de montaje de puntos. Pero a partir de ahora ya tenemos que montar los puntos tipo cordón. En el montaje de puntos tipo cordón no metemos la aguja por el agujero de cada punto, es decir, no lo hacemos así. Lo que hacemos es meter la aguja entre punto y punto. Entre punto y punto hay un pequeño espacio, ¿vale? Lo voy a abrir un poco para que lo podáis ver. ¿Veis este espacio de aquí? Pues en este espacio es donde metemos la aguja, ¿vale? La metemos así. Se forma otra vez una X o un aspa y hacemos los mismos pasos que en el montaje básico de puntos. Envolvemos la hebra en la aguja, sacamos, pero esta vez por el medio porque hemos metido la aguja entre punto y punto, en el espacio que hay entre punto y punto, ¿vale? Ya tenemos la aguja sacada con la hebra, tiramos hacia arriba formando un punto grande, ¿vale? Para que luego quede flojo sobre la aguja y ahora metemos esta aguja en el punto nuevo, en el agujero del punto nuevo, la colocamos sobre la aguja y ajustamos de manera que quede el punto un poco flojo. Y ahora tenemos 3 puntos y lo que tenemos que hacer es repetir los mismos pasos hasta que tengamos todos los puntos necesarios. Y ahora tenemos que meter la aguja entre este punto y entre este punto en el espacio que hay aquí en medio, ¿vale? Si queréis podéis abrir un poco, ¿vale? Para que lo veáis mejor y podáis meter la aguja. La metemos, se forma otra vez la X o el aspa y seguimos repitiendo los mismos pasos que en el montado básico de puntos, pero no os vayáis todavía porque os voy a explicar qué inconvenientes tiene este montaje de puntos y cómo los podéis resolver. El primer problema que tiene el montado de tipo cordón es exactamente el mismo que el montado básico de puntos, que el borde se quede muy apretado o muy flojo.
En el montado de tipo cordón se tiende más a que quede muy apretado. ¿Por qué? Porque se consume mucha más hebra al pasar lo que es la aguja entre dos puntos y hay que tirar de más hebra cuando sacamos la aguja, cuando hacemos el nuevo punto, porque si no se nos va a quedar muy apretado. Sobre todo si utilizamos agujas de madera o de bambú, porque la madera aprieta más el punto. Si es tu caso que quede muy apretado, lo que puedes hacer es coger un par de agujas que sean de un número menor al que estás tejiendo. Por ejemplo, aquí es del número 6, se tendría que coger una del número 5, como mucho 4,5 si ya te queda muy apretado, y empezar a montar otra vez los puntos. Si con las agujas de madera aún así te cuesta mucho hacerlo porque aprietas mucho, se queda muy apretado, entonces considera cambiar el tipo de agujas. Cambia a un par de agujas de plástico, a unas acrílicas o a unas de aluminio, porque en ese material el punto se abre más y se desliza mejor que en madera. Si por el contrario te queda bastante flojo el borde, lo que puedes hacer es lo mismo que en el montado básico de puntos: aumentar un punto o punto y medio según veas, según vayas probando con la nueva numeración de agujas, y montar los puntos tipo cordón con las nuevas agujas. Es decir, si esta aguja es del número 6, pues aumentas a 7, 7,5. Ves cómo va quedando el borde y vas ajustando según vayas necesitando. Si ves que en madera no te queda bien tampoco, pues entonces considera cambiar el material de las agujas. Cambia a unas agujas de plástico, a unas acrílicas o a unas de aluminio, donde el punto se va a deslizar mejor y a lo mejor se te quedan pues los puntos más colocaditos, más puestos en su sitio, y no te sobra tanta hebra. Este es el segundo problema del montado de puntos tipo cordón. Se forma un escalón muy grande entre el borde y las primeras hileras de punto. Sigue viendo mi vídeo para que sepas cómo resolverlo. Ya habéis visto en la foto el problema principal que hay con el montado tipo cordón. Aunque no nos deje agujeros o nos los deje muy pequeñitos, sí que queda como una distancia muy larga entre la primera hilera que tejemos y lo que es el borde, y si hay pequeños agujeritos queda antiestético, salvo que lo queramos como efecto decorativo para un patrón concreto. En este caso pues lo dejamos tal como está. Como es muy difícil que al montar los puntos se haga cada puntito con el mismo tamaño, por eso aparecen pues estos problemas que veis en la foto. Ocurre a casi todo el mundo, pero hay solución para ello, que os la voy a mostrar ahora. Y la solución es la misma que se utiliza para el montado básico de puntos cuando se nos forman agujeros. Es decir, tenemos que tejer una hilera base o una hilera de fundación, que es sobre la que va a ir toda la labor completa. Y así pues se achica un poco más lo que son los puntos, porque se van cerrando y ese enorme escalón, esa enorme distancia que se ve entre el borde y lo que es el punto en sí, se disminuye bastante. Y para eso, ya os expliqué en la lección 6 cómo se hacía. Tenemos que meter la aguja por la parte de atrás de cada punto. Es decir, aquí está el punto. Voy a quitar estos pelitos que se ven aquí porque si no, no se aprecia. ¿Veis? Aquí el punto, lo que hacemos es meterlo
por aquí, cogiendo esta hebra de aquí. Lo metemos así, ¿vale? Lo voy a hacer otra vez. Lo podéis ver en la lección 6, ¿vale? Aquí está. Lo metemos así, bien. Y ahora pues pasamos la hebra y lo vamos tejiendo. Vale, y soltamos. Y así vamos haciendo por cada punto. Por la parte de atrás, por la parte trasera. Vamos tejiendo. ¿Veis así? Vamos tejiendo, se va cerrando y así hacemos con todos los puntos que tengamos sobre la aguja. Seguir viendo el vídeo para ver el resultado final. Pues aquí tenéis el resultado final después de haber tejido cada punto por su parte trasera, para quitar los pequeños agujeritos o disminuir la distancia entre el borde y la primera hilera de puntos. Y aquí veis que la diferencia es muy grande. Primero vemos que el borde se ha quedado más liso, mejor realizado, ¿vale? Veis que es un borde como si fuera como un cordoncito, por eso se llama tipo cordón. Es un borde rígido, es poco elástico, es un pelín más elástico que el borde que se forma con el montado básico de puntos, pero es también bastante rígido, por lo que es un borde que suele ser adecuado para mantas, bufandas, manteles, fundas. Y también el segundo resultado que podéis ver aquí es que ya no hay distancia, ¿vale? No hay ese escalón entre el borde y esta primera fila de puntos, ¿vale? No hay ninguna distancia, ningún escalón, sino que se queda esta hilera de puntos sobre el borde, como tiene que quedar, sin que quede un hueco, un espacio entre el borde y la primera fila de puntos. Y esto es el montado de puntos tipo cordón. Veis que es un pelín más fácil que el montado básico de puntos, pero también presenta ciertos inconvenientes que tenemos que resolver. Y quizás para un principiante pues sea bastante confuso, bastante tedioso. Por eso insisto en aprender primero otros montados de punto que son más fáciles, más rápidos y que no tienen estas complicaciones. Y sobre todo este tipo de montado de puntos de tipo cordón o el montado básico de puntos, aprenderlos cuando ya sepamos que es un punto al derecho y un punto al revés. Que ya dentro de muy poco, en las siguientes lecciones, ya vamos a empezar con ello. Os espero en la próxima lección. Hasta luego.